Hello guys, welcome to another class. Today we're going to learn about clef sentences. Bueno chicos, como siempre todo el material que trabajamos en clase lo podemos encontrar en la guía, así como los enlaces para acceder a las fuentes de donde saqué la información. Hoy vamos a ver este tema que se llama cleft sentences. They are one way to add emphasis to what we want to say. The word cleft means divided or split. Entonces, hay una forma de agregar énfasis, de ser enfático en eso que queremos decir o escribir. En este concepto, la palabra cleft significa dividido o separado. A cleft sentence is a sentence in which some part is moved from its normal position into a different place to give it more emphasis. Una oración dividida es una oración en la cual parte de ella es movida de su posición normal a un lugar diferente para hacer énfasis. Aquí podemos observar un ejemplo. Dice, Joe ate the cake. Joe se comió la torta. Podríamos decir, It was Joe who ate the cake. Entonces sería, fue Joe el que se comió o quien se comió la torta. Entonces agregamos ciertas palabras, ciertas estructuras que nos ayuden a hacer énfasis en quién fue el que realizó la acción dada. Si accedemos al enlace que vemos en pantalla, nos vamos a encontrar esta página, de donde salió toda la información que se encuentra en la guía sobre este tema. Aquí podemos ver la definición, podemos ver el ejemplo que utilicé para comenzar. Dice acá, una oración dividida nos ayuda a enfocar cierta parte de la oración para agregar énfasis a lo que queremos decir. Usamos las oraciones divididas para conectar lo que ya está entendido a un nuevo lector o a una nueva persona en el contexto. En resumen, las oraciones divididas nos ayudan a enfocarnos en la información nueva. Otro detalle es que este tipo de oraciones son comúnmente utilizadas en inglés escrito. Sin embargo, también se pueden encontrar en inglés oral. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte escrita porque vamos a utilizar esta estructura para redactar el resumen o el abstract para el proyecto del periodo. Aquí podemos observar la estructura básica de una oración dividida. Tenemos el pronombre it, el verbo to be, más el sujeto, el objeto, dependiendo de la oración. Y luego tenemos that o who, que viene siendo la cláusula relativa. Entonces siempre vamos a ver esta estructura. Primero esta parte, por eso se llama dividida, la vamos a dividir en dos partes. Entonces tenemos un ejemplo. The dog chased the cat. El perro persiguió al gato. Entonces en la oración dividida sería It was the dog, de la primera parte, y luego that chased the cat. Fue el perro el que persiguió al gato. Y también tenemos otra opción. It was the dog who chased the cat. Este fue el perro quien persiguió al gato. Vamos a ver otros ejemplos con oraciones divididas con it. Entonces este es el patrón básico que les mencionaba. It más el verbo to be más el sujeto u objeto más la cláusula relativa, que puede ser con that o con who. Entonces tenemos un ejemplo acá. It was the boys who started the fight. Fueron los niños, los chicos, quienes empezaron la pelea. Fíjense que sigue la misma estructura. Y tenemos dos oraciones o una oración dividida. Podemos verlos de esa manera. La siguiente dice, It is rain that cancels parades. Fue la lluvia la que, o es la lluvia la que cancela, la que hace que se cancelen los festivales. Entonces fíjense que puede ser en pasado, como en la primera oración, o en presente. Dice la siguiente, It is the secretary that I wish to thank. Es a la secretaria a quien le voy a agradecer o a quien le deseo agradecer.
Y la última en esta parte dice, It was my mother who taught me to love. Fue mi mamá o mi madre quien me enseñó a amar. También podemos realizar estas oraciones divididas con otros pronombres en vez de it, los cuales pueden ser those, that o their. Those lo utilizamos para expresar o señalar objetos que están lejos y son plurales. Y that lo utilizamos para objetos que son singulares, pero también están a cierta distancia de la persona que habla, del hablante o del sujeto de la oración. Entonces decimos, those were my books that you borrowed. Esos o aquellos fueron mis libros que tú me prestaste. O sea, los libros que tú me pediste prestado. El segundo ejemplo dice, that is my pencil that you broke. Ese es el lápiz que tú rompiste. Ese o aquel. Por último tenemos la palabra there, que puede referirse a cuando señalamos un lugar o para señalar la existencia de algo, en este caso singular, there is, como cuando decimos hay o existe. En este caso sería ahí está o esa es, podemos interpretarlo de diferentes formas, la guitarra que yo quiero comprar. Como les decía, también podemos usar estas oraciones para conectar lo que ya he sabido en el contexto con una información nueva. Como ejemplo tenemos este diálogo. You meet my teacher Mr. Jones, didn't you? Tú conociste a mi profesor el señor Jones, ¿no? ¿O verdad? Entonces la otra persona responde, no, it was Mr. Smith that I met. Entonces analizamos acá en la primera oración, hablamos sobre Mr. Jones, es la información digamos que está ya conocida, y luego la persona responde aprovechando el contexto que no lo conoció, pero conoció al señor Smith. Entonces fíjense que utilizamos los mismos verbos para poder conectar las dos oraciones y utilizamos la estructura de la clef sentence. It was Mr. Smith that I met. Entonces es la información nueva que obviamente está conectada con la información original o ya conocida en el contexto. Acá tenemos un ejemplo similar. I borrowed someone's books. Yo tomé prestado los libros de alguien. Entonces otra persona dice, those were my books that you borrowed. Entonces fíjense que utilizamos those y la estructura de clef sentence para la información nueva que está conectada con la información conocida en el contexto. Entonces hacemos énfasis en my books, que viene siendo el sujeto de la oración. Normalmente ese es el objetivo, hacer énfasis. En este caso hicimos énfasis en la persona. Estamos hablando del verbo conocer, en las personas que cada uno conoció. Acá hacemos énfasis en los libros porque es el tema principal de la oración. Tenemos otro ejemplo acá. You called me on Monday, didn't you? Me llamaste el lunes, ¿no? Entonces la otra persona responde, It was Tuesday that I called you. Fue el jueves que yo te llamé. Entonces lo mismo, información original en el contexto, información nueva, y utilizamos la estructura de la clef sentence para hacer énfasis en el día. Porque estamos hablando de que esa persona la llamaron supuestamente un día, pero resulta que la llamaron fue otro día. Entonces tenemos que hacer énfasis en ese día. Entonces aquí tenemos foco, información nueva, Tuesday. Información ya conocida, I called you. Bueno chicos, en situaciones informales, en algunas ocasiones podemos omitir la palabra that para hacer una clef sentence. Aquí tenemos ejemplos. It was Mr. Smith that I met. Esa sería la oración. Normalmente la escribiríamos así o la diríamos así, pero podemos omitir el that.
Entonces diríamos it was Mr. Smith I met, y no cambia el significado, mantiene el mismo significado. Tenemos otro ejemplo, those were my books that you borrowed. Entonces sería la estructura normal. Podemos decir those were my books you borrowed. Podemos omitir nuevamente la palabra that. Y por último, it was Tuesday that I called you. El mismo ejemplo que vimos hace un rato. Podemos decir it was Tuesday I called you. Y no cambia la esencia de la oración. Este tipo de oraciones también pueden ser utilizadas de forma negativa. Entonces tenemos acá ejemplos. It wasn't Mr. Jones that I met. No fue Mr. Jones a quien yo conocí. También podemos separarlo, no tiene que ser siempre contraído. It was not those boys who started the fight. No fueron esos chicos o esos niños quienes empezaron la pelea. It wasn't Monday that I called you. No fue el lunes que yo te llamé. El otro ejemplo, that is not the guitar that I wanted to purchase. Esa no es la guitarra que yo quería comprar. Y por último, those were not my books you borrowed. Esos no fueron los libros que te presté. Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de cleft sentence que se llama WH cleft sentences, o también conocidas como pseudo cleft sentences. Entonces tenemos que este tipo de oraciones también son llamadas, como ya dije, pseudo cleft sentences. Y en estas oraciones el énfasis o el enfoque de la misma está al final de la oración. Aquí vemos una estructura básica de este tipo de oraciones. Entonces tenemos what clause más el verbo to be más la palabra o frase que va a ser enfatizada. En este tipo de oraciones podemos utilizar ese tipo de palabras para precisamente decir eso que queremos enfatizar. Podemos utilizar what, why, where y otro tipo de palabras como all, the thing, something or one thing. Y también podría ser all I want, todo lo que yo quiero. Ya. En este tipo de oraciones la información original del contexto, la ya sabida, la conocida, está al comienzo en vez del al final de la oración. La información nueva la vamos a encontrar al final de la oración. Entonces aquí vemos un ejemplo. What do you need? ¿Qué necesitas? La persona responde, what I need is something to drink. Lo que yo necesito es algo para tomar. Entonces fíjense que al principio utilizamos la estructura con la palabra con what, o con las palabras que podemos utilizar para este tipo de oraciones, y al final aquello que le vamos a hacer énfasis según la pregunta que nos hagan o según la información conocida en el contexto. Otra pregunta, what do you want? ¿Qué quieres? La persona, the one thing I want is to be rich. Es como si dijéramos, la única cosa que quiero es ser rico, millonario. Vemos otro ejemplo acá. What do you want for Christmas? ¿Qué quieres para Navidad? Dice el niño. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Listo. Fíjense que podemos utilizar estructuras diferentes para responder. Aquí tenemos más pseudo oraciones divididas, pseudo cleft sentences. Tenemos what I need now is a cup of tea. Lo que necesito ahora es una taza de té. Fíjense que ya estas estructuras son un poco más complejas. Podemos utilizar adverbios como now. Lo que necesito ahora, en este momento, es una taza de té. Tenemos otro ejemplo por acá. The first thing I notice about people is their smile. La primera cosa que noto sobre las personas es su sonrisa. ¿Ves? Entonces tenemos acá the first thing, otra palabra nueva. También tenemos acá what con el verbo to be. What's really important to me in my family.
¿qué es lo que realmente es importante para mí? Es mi familia. Tenemos otro ejemplo con all. All she was trying to do was earn his respect. Entonces, todo lo que ella estaba tratando de hacer era ganarse el respeto de otra persona. Y por último tenemos acá, the one thing I love the most is ice cream. La única cosa que más amo es el helado. Y para finalizar vamos a ver este tipo de oraciones combinadas con modal verbs. Como ya ustedes saben, un modal verb o verbo modal es un tipo de verbo especial que no cumple necesariamente las reglas de conjugación de los verbos regulares o irregulares. De hecho, ellos no cambian, no tienen diferentes formas, no se transforman dependiendo del tiempo verbal, siempre se utilizan igual y modifican a otros verbos. Entonces vemos el primer ejemplo: It might be my phone that you hear ringing. Estamos haciendo una oración con la estructura clásica de cleft sentence, pero agregándole el verbo modal. Might es más o menos el equivalente a cuando decimos tal vez en español. Entonces, tal vez ese sea mi teléfono el que está sonando. Puede que sea mi teléfono el que está sonando. Luego tenemos It must have been his mother who taught him how to grow sunflowers. Entonces, it must have been viene siendo debió haber sido. Y tenemos presente perfecto. Debió haber sido su mamá quien lo enseñó cómo cultivar. Estas son margaritas, son flowers. Sigue el ejemplo. It might have been my fault that the plant died. May es parecido a might. Puede significar tal vez. Entonces tenemos pudo haber sido mi culpa que la planta muriera. Luego tenemos It could have been Mr. Smith that I met. Could es similar al pasado del verbo can, de poder. Entonces este pudo haber sido Mr. Smith a quien yo conocí. Luego tenemos What I need now might be a cup of tea. Lo que necesitamos ahora puede que sea una taza de té. Luego seguimos. What's really important to me should be my family. Lo que es realmente importante para mí debería ser mi familia. Should se usa mucho para aconsejar. En este caso podría ser debería. Sigue. The one thing I love the most may be ice cream. La única cosa que más amo puede ser el helado. No hay en might y might no hay seguridad. Es como un 50%. Puede que sí, puede que no. Y la última dice: The first thing I notice about people could be their smiles. La primera cosa que noto sobre las personas podría ser sus sonrisas. Bueno chicos, espero que les haya gustado el tema. Igual esto lo vamos a profundizar en clase. Que Dios los bendiga.